Arratsaldeon, muy buenas tardes. Quédense con nosotros, ni se muevan porque tenemos muchas cosas que contarles, todas ellas de interés y esperamos que les gusten. Lo hemos preparado todos los contenidos de hoy con todo el amor y la cabeza, con el amor y con la cabeza. Dedicado a todos ustedes, gracias por acompañarnos durante todos estos meses, todos estos días, todas estas semanas que estamos encantados de compartir. ¿Me hacen un huequito en su casa? Pues venga, un huequito ahí en el sofá y vamos a interactuar, como dicen los modernos. Seguramente que ya se habrán enterado que Fernando Simón dijo ayer a la tarde, a última hora, nosotros ya habíamos finalizado el programa, que se abre la puerta a quitarnos las mascarillas de cara a este verano, pero ojo porque hay una segunda parte, no en todos los sitios, las mascarillas se podrían quitar, o sea, no hay nada definitivo, pero solamente en aquellas comunidades autónomas o municipios que tengan una incidencia por debajo de los 150 casos, cosa que aquí en Euskadi no cumplimos. Bueno, esto ocurría ayer. Luego escucharemos a Fernando Simón y a Gotzone Sagardui, a la consejera de Salud, hablar del tema de las mascarillas, porque hoy hay una cita muy importante, que es la de la Comisión de Salud. ¿Y qué es lo que va a dictaminar esta Comisión de Salud? Pues seguramente cuál será la segunda dosis que se aplique a aquellas personas que hayan recibido la primera de AstraZeneca. Por fin, ya lo van a decidir, será esta misma tarde. ¿Y en base a qué? En base a que ha finalizado el famoso estudio Convivax, un estudio en el que se han involucrado diferentes hospitales, entre ellos Biocruces y otros de Madrid, de Barcelona, de Galicia, etcétera, etcétera, para saber si AstraZeneca se puede combinar con otra vacuna. Les leo textualmente. Resultados del estudio Convivax. La vacunación de AstraZeneca con una segunda dosis de Pfizer es altamente segura. Que la administración de una dosis de refuerzo mediante un esquema de vacunación heteróloga basada en Comirnaty es altamente inmunogénica. La doctora Pérez Olmedo nos acaba de decir que el incremento en anticuerpos, lo miramos como lo miramos, está entre 30 y 40 veces a 7 y 14 días. Y seguro, la doctora Campins nos dijo que las reacciones adversas que habíamos visto eran similares a las que tenían en pautas de administración única otras vacunas y otros programas y que en ningún caso eran graves ni habían motivado ingresos hospitalarios. Vuelvo a mi papel como coordinador de la red SCREM para decirles cosas que no puedo escribir en las conclusiones, pero que no me quiero ir sin decir. La primera es que este es el primer estudio de vacunación heteróloga que hacemos en Europa de entre los varios que hay en marcha. Y ello me llena de satisfacción y me permite decirles a ustedes que se ha podido hacer gracias a que tenemos una red de unidades de investigación y una red de hospitales en el sistema público de salud que es capaz de dar respuesta rápida a problemas sanitarios. Y eso, a mí, como coordinador de la red, me satisface y me enorgullece y como ciudadano me deja muy tranquilo. Lo que se ha visto en los ensayos de Astra en anticuerpos neutralizantes es que el incremento que se producía de anticuerpos neutralizantes era de unas 3 veces, a diferencia de nuestro estudio, que el incremento de esos anticuerpos neutralizantes es de más de 7 veces. Con lo cual se producen más anticuerpos neutralizantes, más títulos de anticuerpos neutralizantes en este estudio, con la salvedad que tiene el diseño de cada uno de los estudios, por supuesto. Es muy probable que con la vacuna de Moderna también haya una respuesta. Pero mire usted, si hemos hecho este estudio es porque queremos tener evidencias y no opiniones ni expectativas. De tal manera que yo le diré que para demostrar técnicamente y científicamente lo que usted propone, lo que habría que hacer sería hacer una rama en la que el booster, el refuerzo, se hiciera ahora con la dosis de Moderna. Quiero señalarles a ustedes que cuando se diseñó este estudio, y si se dan cuenta les hemos dado resultados a día 14, pero el estudio debe de prolongarse un año para obtener mayores resultados que respondan a otros objetivos secundarios. Aquellas personas que han sido vacunadas con una primera dosis de Astra pueden recibir de una manera eficaz y segura una segunda dosis de Comirnaty.
¿Lo quiere de otra manera, en otro idioma? Así es que está perfecto. Bueno, pues sí, realmente lo queríamos en otro idioma porque toda la rueda de prensa, la presentación del resultado del estudio de Convivac, la verdad es que se han utilizado unos términos que para el común de los profanos pues nos quedaban como muy lejanos de entender. Simplemente se lo resumo. Personas vacunadas con AstraZeneca pueden recibir una segunda dosis de Pfizer de forma eficaz y segura, hasta 7 veces más segura y más eficaz que si la segunda dosis fuera de la misma, de AstraZeneca. Esto es lo que ha marcado el estudio, pero esto no significa que se vaya a aprobar, porque ahí es donde entra la Comisión de Salud que se reúne esta tarde. El Ministerio de Salud va a decidir, por fin, por otra parte, aprobar esta medida, puesto que cuenta con el visto bueno de este estudio de expertos, de esta investigación, se supone que dará la aprobación definitiva y por lo tanto todas estas personas, que recordemos la primera dosis, fue el colectivo sobre todo de menores de 55 años, profesionales, hablamos de policías, de ertzañas, fueron los primeros que recibieron y que todavía están esperando que se les administre la segunda dosis. Como decimos, la Comisión de Salud de esta tarde será la que decida y así lo ha manifestado también la consejera de Salud aquí en Euskadi, Gotzone Sagardui. Esta tarde, efectivamente, está llamada la Comisión de Salud Pública. En el orden del día no aparece específicamente ningún punto relativo a la posible decisión que se adopte para la administración de la segunda dosis a aquellas personas que recibieron como primera AstraZeneca, bien por debajo de los 60 años, que es el colectivo sobre el que ahora se estaba intentando decidir, pero esperemos que efectivamente se vayan dando pasos al respecto. Tampoco mañana tenemos eso introducido como un punto del orden del día de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, pero evidentemente ya saben, y se lo he dicho en otras ocasiones, que muy a menudo cambian el orden del día con relativa cercanía a la celebración de la reunión. En cualquier caso, cuando conozcamos cuáles sean esas conclusiones del ensayo clínico, también las conclusiones de los estudios observacionales que se estaban haciendo en otros países, será cuando nuestros técnicas, nuestro personal con especial conocimiento, tanto en el ámbito de la vacunación como en salud pública, pues pueda realizar una evaluación y establecer cuál sea la postura de Euskadi al respecto. Abrimos otro frente que llamamos la crisis de Marruecos. Como saben, entre 5.000 y 6.000 inmigrantes sin documentación, pero provenientes en su mayoría de Marruecos, consiguieron entrar ilegalmente en Ceuta en la tarde de ayer. El recuento inicial que hicieron las autoridades allí en Ceuta indica que al menos unos 1.500 de ellos pueden ser menores de edad. La mayor cantidad de entradas se registraba entre las 4:30 y las 7 de la tarde. Los migrantes llegaban a nado o empleando medios rudimentarios desde una localidad llamada Fidek, de 77.000 habitantes, que bordea el espigón situado entre ambos países. Una crisis que se ha desatado y que estos inmigrantes, a los que vemos en el momento de llegar al Estado español a través de Ceuta, conseguían trasladarse esta misma mañana hasta Melilla. Una crisis que ha hecho intervenir a las mayores autoridades españolas, encabezadas en principio por el ministro Fernando Grande Marlaska, que ya ha dicho que están trabajando con devolver a la normalidad Ceuta y Melilla, con un ejército que se ha desplegado en ambas ciudades, en la ciudad de Ceuta y en la ciudad de Melilla. Ahí vemos cómo siguen en Ceuta la noche de ayer llegando los inmigrantes. De hecho, 2.700 de ellos han sido ya devueltos. Luego les contamos cuál es el origen de esta crisis, de por qué con tanta libertad los marroquíes han podido entrar de forma ilegal en Ceuta. Pero primero escuchamos al ministro de Interior, a Fernando Grande Marlaska. Está poniendo desde el primer
Momento todos los medios necesarios para proteger la integridad de nuestras fronteras y para proceder, asimismo, a la devolución inmediata y por los cauces legalmente establecidos de las personas que están entrando ilegalmente en nuestro país. Ceuta, y como he dicho esta mañana, es tan España como lo es Madrid, Sevilla o Barcelona, y el Gobierno no va a cejar ni un segundo en adoptar todas las medidas que sean necesarias para revertir esta situación y dar apoyo a los ciudadanos ceutíes. Estamos siendo y vamos a seguir siendo contundentes en la defensa de nuestras fronteras. Hoy mismo están llegando los primeros refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil. Son 200 efectivos que se suman a los 1.100 agentes que tenemos con carácter permanente en el terreno. Entre los efectivos de refuerzo estamos desplazando tanto a agentes para desplegarse en los lugares de paso desde Marruecos, también para hacer labores de seguridad ciudadana e igualmente agentes especializados de extranjería y frontera para agilizar todos los trámites de devolución. Puedo comunicarles que en la actualidad se ha procedido ya a la devolución de 2.700 personas. Repito, 2.700 personas que han entrado en las últimas horas ilegalmente en nuestro país. Vamos a continuar con estas labores el tiempo que sea necesario. También hemos activado y desplegado a las Fuerzas Armadas, cuyos efectivos llevan desde esta madrugada participando en patrullas conjuntas con los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Se trata de una situación extraordinaria y excepcional a la que estamos dando respuesta con medios también extraordinarios. Llevamos 3 años haciendo política migratoria, no lo olvidemos, gestionando a diario el reto de los flujos migratorios a los que se enfrenta Europa. Y en estos 3 años hemos vivido otras situaciones extraordinarias a las que hemos sabido dar respuesta. ¿Cómo vamos a darla también a esta situación, a esta crisis migratoria que estamos viviendo en Ceuta? Una vez acabe esta rueda de prensa, me voy a desplazar a la ciudad autónoma de Ceuta, acompañado por los directores operativos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y vamos a mantener reunión operativa de coordinación con los mandos de ambos cuerpos, con la delegada del Gobierno y con la presidencia de la ciudad autónoma. Estamos asegurando la coordinación de todas las administraciones que tan necesaria es en todos los momentos y más en estas situaciones. Como he señalado, estamos poniendo y vamos a poner todos los medios precisos y necesarios para hacer frente a esta situación, para dar el apoyo necesario a los ciudadanos de Ceuta y para defender la integridad de nuestras fronteras, siempre cooperando, coordinando entre las administraciones. Y como ha dicho también, y quería terminar, como ha referido la ministra portavoz, igual de beligerantes que vamos a ser en la defensa de nuestras fronteras, en la defensa de las fronteras de España en Ceuta, igual de beligerantes vamos a ser en la repulsa y la persecución de los discursos de odio. Muchas gracias. Ahí vemos de nuevo las imágenes de la llegada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos, un acontecimiento, esta llegada masiva no solo inédito por el récord de llegadas, sino por este delicado contexto sanitario en el que se produce. De hecho, Marruecos decidió proteger a su población cerrando las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla en marzo de 2020. Hace varias semanas que suspendió sus conexiones aéreas con cerca de 40 países, como medida preventiva. Y ahora son las autoridades de Ceuta quienes deben afrontar el problema humanitario que plantea este fenómeno. Corresponde al Gobierno de Madrid y a la Unión Europea asumir este pulso diplomático que plantea Rabat. La frontera de Ceuta se ha blindado este martes con decenas de policías, guardias civiles, militares con tanquetas para evitar la llegada ilegal de inmigrantes después de las ocurridas, y ante la presencia de estos parece que pueden pensárselo más el llegar, aunque la libertad, digamos, por parte del Gobierno de Marruecos es total. Esta llegada súbita de migrantes irregulares
supone una grave crisis para España y también para Europa. Quiero trasladar en nombre del Gobierno de España a todos los españoles y españolas, y especialmente a quienes viven en Ceuta y Melilla, que vamos a restablecer el orden en su ciudad y nuestras fronteras con la máxima celeridad. Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Lo repito, firmes ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. La integridad de Ceuta como parte de nuestra nación, la nación española, su seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas y residentes allí están garantizadas por la acción del Gobierno de España, cualesquieran que sean las condiciones necesarias para ello y con todos los medios disponibles para ello. Como saben, el Ejército ya ha sido desplegado ayer de madrugada y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido reforzadas en estas dos ciudades españolas. Hoy mismo quiero comunicarles, viajaré a Ceuta y a Melilla para mostrar la determinación con la que estamos actuando desde el primer minuto de esta crisis desde el Gobierno de España. También quiero comunicarles que esta mañana he hablado con Su Majestad el Rey, con Felipe VI, con quien he analizado las líneas de acción que va a seguir el Gobierno de España, que serán coordinadas desde un comité de situación que acabamos de aprobar ahora mismo en el Consejo de Ministros. He mantenido también conversaciones con el vicepresidente de la Comisión Europea y el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, y con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Hemos analizado conjuntamente la respuesta europea ante esta inusitada crisis migratoria en la frontera exterior de la Unión Europea con Marruecos, y quiero también manifestar el agradecimiento del Gobierno de España ante las declaraciones públicas que a lo largo de esta mañana se están realizando desde diferentes comisarios y comisarias del Colegio del Gobierno Europeo, que es la Comisión Europea. He mantenido también una conversación con el principal líder de la oposición, con el señor Casado, al que he informado de la situación, como seguiré haciendo hasta que la tranquilidad haya vuelto definitivamente a Ceuta y a su frontera. Mi prioridad como presidente del Gobierno de España en estos momentos es la de garantizar el control del tránsito en la frontera con Marruecos, dotar a las ciudades de Ceuta y de Melilla de todos los medios necesarios para solventar la crisis humanitaria que supone esta llegada de personas y proceder a la devolución inmediata, repito, a la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado irregularmente en Ceuta y Melilla, tal y como está previsto en los acuerdos que España tiene firmados con Marruecos desde hace años. Siempre como presidente del Gobierno de España he creído firmemente que Marruecos es un país socio, es un país amigo de España y así debe seguir siéndolo. El cuidado de nuestras relaciones ha formado parte desde siempre de la política exterior española, también de mi Gobierno, y así debe seguir siendo. Mi deseo, como el de todos los españoles y españolas, es estrechar aún más esta relación de amistad con nuestros vecinos marroquíes. Los lazos humanos, los lazos históricos, culturales, económicos, estratégicos, nos llaman a ambos países a cooperar y a trabajar juntos para progresar conjuntamente. Y para resultar provechosa esta cooperación, para que resulte efectiva esta cooperación, debe basarse siempre, siempre en el respeto. En el respeto a las fronteras mutuas, en el respeto a las fronteras mutuas, que es la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos y las relaciones fructíferas para ambos. Los españoles y las españolas y los residentes en España, en cualquier punto de nuestra nación, deben saber que la integridad territorial de España, sus fronteras, que también son las fronteras exteriores de la Unión Europea, y sobre todo y ante todo, la seguridad de nuestros compatriotas y su tranquilidad y sosiego serán defendidos por el Gobierno de España en todo momento y ante cualquier desafío, con todos los medios necesarios y conjuntamente con nuestros socios europeos. Gracias. Bueno, pues Pedro Sánchez también se trasladará, ya lo ha dicho el ministro Grande Marlaska, que también van a Ceuta y a Melilla. Además, el presidente, y hacemos un pequeñísimo resumen, piden respeto a Marruecos porque ha sido el Gobierno de Marruecos el que ha decidido abrir las fronteras durante 48 horas para que el que quiera, pueda marcharse. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues ha mostrado así
su descontento con el Gobierno de España. ¿Y este descontento en qué se basa? Pues en que España ha traído al Hospital de Logroño a un líder del Frente Polisario para ser tratado de COVID. Y esto al Gobierno de Marruecos no le ha gustado nada en absoluto, claro. Y también nosotros decimos, ¿y por qué al líder del Frente Polisario le traen aquí a tratarse de la COVID y no a cualquier otro ciudadano normal y corriente? Bueno, estos son los privilegios que tienen algunos frente a otros. A ver, parte de razón tampoco le falta. A ver, sabes que estamos en contra y tú coges y te lo llevas para tratarlo allí. Pues hala, pues ahora llévate a todos estos también y les tratas de COVID, porque nadie sabe si vienen con COVID o sin COVID. Bueno, esto, forma de comentario. Lo que también esto le ha servido es que ha aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, que esto ha pasado un poquito así como de puntillas, ha aprobado dar 30 millones de euros a Marruecos para parar la inmigración. O sea, esta es la segunda parte. Entonces van allí y dicen, venga, que vamos a solventar esta crisis, que esto, ojo, ha sido una cosita que no lo hemos hecho bien, pero ala, a cambio te voy a dar 30 millones de euros y ciérrame las fronteras. Bueno, como decimos, de estos 6.000 inmigrantes que llegaron en la tarde-noche de ayer, 2.700 han sido ya devueltos al país, porque estos sí que vienen documentados, o al menos sí se sabe que proceden de allí. Vamos ahora con otra imagen que tampoco nos ha gustado nada, y no tenemos que ir a Marruecos ni tenemos que irnos lejos, porque esto ha ocurrido aquí en Vizcaya. Joder, no me digan, ¿saben lo que es eso? Pues es un corzo al que supuestamente han matado y han colgado de un cartel allí en el Gorbea. ¿En qué zona? Pues entre Pagomacurre y China. O sea, situamos que no es por la zona de Orozco, sino por la zona de Areacha. ¿Quién ha hecho esto? Pues desde el total desconocimiento, pues diríamos que cazadores furtivos. ¿Les gusta esta imagen? ¿Verdad que no? ¿Verdad que es deplorable? Bueno, pues también esperamos que los guardas forestales actúen y no sé, detengan o multen o ambas cosas a los autores de este acto. Y no solamente porque lo hayan colgado, que ya es que nos parece la puntilla, sino porque hayan ido de caza, bueno, pues a un animal que desde luego no ha hecho nada mal a nadie y haya tenido que acabar así. Pues esto aquí ha ocurrido en Vizcaya, ¿verdad? Bueno, queríamos compartirla de alguna forma con todos ustedes, porque es algo que desde luego tenemos que rechazar 100%. Se lo decíamos en la presentación, el director de emergencias del Departamento de Sanidad del Gobierno de Madrid, en su comparecencia habitual de la tarde de los lunes, ha hablado del tema de las mascarillas y ha dicho que podría, esto en condicional, podría ya hablarse de eliminar el uso de las mascarillas. Vamos a escucharle. Bueno, en cuanto a la relajación de medidas, yo creo que no es bueno dar fechas, es bueno dar situaciones epidemiológicas, pero sí que es cierto que podemos, con los datos que tenemos, prever cuando esas situaciones epidemiológicas es posible que se den. Estamos evolucionando muy bien, estamos teniendo coberturas de vacunación muy buenas, estamos incrementando el porcentaje de población inmunizada, ya no vacunada sino inmunizada, en casi cerca de un 1% diario, entre un 0,5 y un 1% diario, lo que quiere decir que cada 10, 15 días estamos incrementando el número de inmunizados en nuestra población en un 10%. Con estos datos es relativamente fácil calcular cuándo estaremos en una inmunidad de nuestra población de alrededor del 70%. Es probablemente incluso antes, porque tenemos que considerar aquellos que ya han sido casos. Muchos de ellos se les vacuna, es cierto, pero todos aquellos que han sido casos y que, por lo tanto, están en general inmunizados.
un mes estaremos en cifras de inmunización de nuestra población que nos ponen en una situación muy favorable para el control o para la reducción de muchas medidas. Algunas se podrán probablemente aplicar incluso antes, siempre y cuando se mantengan otras. Tengan siempre en cuenta, lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, el que se reduzca una medida no quiere decir que se reduzcan todas. Y lo que tenemos que ser es conscientes de que tenemos que ir paso a paso y que cuando se reduce una medida hay que tener mucho más cuidado con las demás hasta que veamos el efecto que pueden producir unas y otras. Es cierto que en exteriores las medidas, el uso de mascarillas en concreto, que además viene el calor, una gran parte de la población está esperando que eso se pueda reducir pronto. Es muy posible que en exteriores, en no muchos días, se pueda ya reducir, pero tenemos que garantizar que los riesgos van bajando. Fíjense que tampoco tenemos que caer en falsas seguridades. La vacuna protege mucho. Protege las vacunas que tenemos ahora mismo, entre un 90 y un 92% de los que se vacunan. Sigue quedando un 8% de personas que no están protegidas. Es decir, de nuestras personas más frágiles, que ya están vacunadas prácticamente al 100%, quiere decir que sigue habiendo un porcentaje de personas con su pauta completa que no están protegidas. Y ahora lo que las protege es el que a su alrededor la gente esté vacunada. Acabo de dar los datos, 7,2% de la población que está vacunada con la pauta completa. 7 millones. Lo que quiere decir que de esos 7 millones, aunque se hayan vacunado, hay 700.000 personas que probablemente no han desarrollado inmunidad. Y como digo, están protegidas porque a su alrededor estamos controlando la transmisión por varios mecanismos. Porque hay gente a su alrededor que está vacunada y por lo tanto no pueden infectarse y no pueden transmitirles. Y también porque hay gente a su alrededor que sigue manteniendo las medidas de vacunación de protección personal porque todavía no están vacunados. Y en parte porque ellos todavía mantienen algunas de estas medidas cuando están con poblaciones que saben que no están vacunadas. Entonces tenemos que ser conscientes que vamos dando pasos y pasos grandes. Cada semana el impacto de todas las medidas que estamos haciendo y sobre todo la vacunación es mayor. La evolución de la epidemia está yendo bien. No estamos todavía donde nos gustaría estar, pero está yendo muy bien. Los datos de hoy, 151 casos por 100.000 habitantes y prácticamente todas las comunidades bajando, más o menos deprisa, pero bajando. Quizás no tan rápido como nos gustaría, pero bajando. Es decir, la evolución va a ser buena. Ahora es cuestión de identificar el momento adecuado para empezar a relajar algunas otras medidas. ¿Cuándo sea el momento adecuado? Cuando estemos en índices de transmisión, es decir, en incidencias, por debajo de los 150 en todas las comunidades. Habrá comunidades que estarán un poco antes, habrá comunidades que estarán un poco después. Tendrán que ser, si pueden ser, en vez de 150, pueden ser 50, mejor. Tenemos establecidos los niveles de alerta en el documento de actuaciones. Y en el documento de actuaciones es uno de los documentos que habrá que modificar porque el documento de actuaciones no incluye la evolución rápida de la inmunidad gracias a la vacunación. Todo esto va a haber que incluirlo. Pero tenemos que ser conscientes de que vamos a estar ahí pronto, pero tenemos que ir paso a paso. No se puede pensar, si quitamos las mascarillas de exteriores, que se pueden quitar al mismo tiempo en los interiores. No podemos pensar que si se quitan las mascarillas en los grupos que están altamente vacunados, residencias de ancianos o algunos otros grupos similares, que se puedan quitar en todos los grupos sociales. No podemos plantear que si quitamos las mascarillas podemos dejar de mantener una cierta distancia física con personas, sobre todo en los grupos en los que sabemos que todavía no hay altas coberturas de vacunación. Los pasos se van a ir dando, se van a dar relativamente rápido. Yo no querría que haciendo previsiones antes de tiempo, de fechas concretas, demos la idea de que en un momento determinado se acaba. En un momento determinado se van a dar pasos concretos en las zonas donde la situación epidemiológica sea la adecuada. Es posible que alguna de las medidas se pueda aplicar al total del territorio. Y eso habrá que valorarlo según cómo evolucione esas incidencias epidemiológicas y esos indicadores. Y sí que es verdad que a medida que vamos aumentando el número de población inmune, se va homogeneizando más la situación epidemiológica del país. Las diferencias entre comunidades progresivamente van a ir reduciéndose, pero todavía hay diferencias importantes que se deben de considerar a la hora de tomar decisiones. Bueno, esto es lo que decía Fernando Simón en torno
a las mascarillas, eso sí, enmarcado en el contexto de pandemia en la que todavía estamos y diferenciando unas comunidades con otras. Al respecto también se ha pronunciado esta misma mañana aquí en Euskadi la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que no lo ve tan claro la posibilidad de eliminar el uso de las mascarillas. Todos y todas queremos poder relajarnos en nuestra socialización, también en otras medidas preventivas, como es el uso de la mascarilla, que antes ha sido mencionado. Pero yo creo que eso será posible cuando una gran parte de la sociedad esté inmunizada, y aún no lo está. Yo, entre tanto, seguiré llamando a la prudencia. Ha finalizado el estado de alarma, pero no hemos superado la pandemia todavía. Mientras que no logremos que la mayor parte de la sociedad esté vacunada, yo creo que sigue siendo de vital importancia que mantengamos todas las medidas preventivas. Esto es lo que decía respecto a la mascarilla, pero también hoy ha comparecido tras el Consejo de Gobierno vasco, que se reúne, como ya saben, todos los martes y en el que analizan diferentes cuestiones. Vamos con el apartado de salud, las mascarillas y sobre la situación actual que ahora desglosaremos. Lo ha definido como, que hay que seguir frenando la pandemia, que vamos mejor porque los datos están bajando, pero que esto todavía no es como para dar saltos de alegría. Tenemos motivos para la esperanza, pero ello nos tiene que animar a seguir aplicando y cumpliendo estrictamente con las medidas preventivas hasta conseguir que los valores bajen a los ámbitos deseados. Aún sin estado de alarma, si se cumplen las medidas que todos conocemos por efectivas, podremos seguir frenando la pandemia. Recordemos que, finalizado el estado de alarma, se han incrementado las interacciones sociales, lo que es motivo de preocupación por su posible impacto en la contagiosidad del virus. Nos mantendremos atentos, pues, al desarrollo de los próximos días. La pandemia sigue existiendo y tenemos que seguir siendo prudentes en nuestra vida familiar, laboral y social. Bueno, y sobre la situación de los hospitales, lo ha dicho Gotzone Sagardui en el día de ayer, 43 personas ingresaron por COVID en planta. En las UCIs hay actualmente 133 personas por COVID. Dicho esto, vamos a conocer los datos de contagios en las últimas 24 horas aquí en Euskadi. A lo largo del día de ayer, de lunes, se hicieron 9.812 test, con el siguiente resultado, que es el que ven ahora en sus pantallas. 280 fueron positivos. De estos 280, 23 corresponden a Álava, 157 a Vizcaya y 91 a Guipúzcoa. Como saben, y haciendo la cuenta, siempre falta alguna persona más. Efectivamente, en la jornada de ayer son 9 las personas, pero que son con residencia de fuera de Euskadi, los que detectaron el COVID. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en nuestros municipios, cuál es la situación actual, independientemente de que las medidas siguen siendo las mismas, estando una localidad confinada o no. Galdakao suma 4 positivos, Sopela 2 y Zalla 3 y siguen estando en el nivel rojo, superando los 400 casos por 100.000 habitantes. Bilbao suma 42 nuevos casos COVID, 9 Baracaldo, Sestao 5 todavía no ha conseguido salir de la situación de máximo riesgo, Portugalete y Santurce tienen 4 nuevos positivos en las últimas 24 horas, Trapagaran 6, como ven, sigue en rojo, Ortuella 4, vamos a la zona minera también, con Abanto y con Muskiz, la primera de las localidades, ambas en rojo, suma 2 más, Muskiz, las últimas 24 horas se han detectado 3 nuevos casos, Ciervena ninguno. En la margen derecha todos han salido, todas las localidades del nivel rojo, Erandio un nuevo positivo, 8 más en Leioa y Guecho, que suma 12 más. Situación
vacunación en los centros escolares de Euskadi. Ya saben que es una actualización que recibimos del Departamento de Educación diariamente y nos dicen que 64 aulas de 48 centros educativos de Euskadi están clausuradas. Como tal, todos los colegios tienen sus puertas abiertas, menos estas aulas en las que se ha detectado algún contagio. ¿Y que esto que en tanto por ciento que supone? Supone pues el 36%. Esta es la situación actual. Vamos a hablar un poquito también de cepas y de vacunación. ¿Con qué quieren empezar? Pues venga, vamos con las cepas. Del número de contagios actual en Euskadi, hay variantes, hay nuevas cepas, algunas que se han extendido y otras incluso que están bajando. Por ejemplo, tenemos la cepa brasileña, que son 462 los casos que hay en Euskadi. A la brasileña se suma la sudafricana con 98. Aún así, las dos están en retroceso, pero tenemos 6 casos más de la variante nigeriana y 11 de la última detectada, de la India. Bueno, ya saben que los expertos, epidemiólogos y demás, pues nos dicen que variantes puede haber muchas. Estas son ahora las que están cuantificadas, pero podría haber más. Y en vacunación, ¿cómo estamos en Euskadi? Pues el 43,9% de la población vasca ha recibido una dosis y el 19,5% de los vascos han recibido las 2 dosis, por lo tanto, están en fase de inmunidad total. ¿Cuál es la novedad? Que esta semana en la vacunación se va a poder utilizar la nueva vacuna, la Janssen, la que esta llega a cuentagotas, pues que se va a poder utilizar la Janssen, que es una única dosis en los menores de 60 años. La semana pasada, Osakidetza administró 117.701 vacunas entre el 11 y el 17 de mayo, con lo que al menos el 43,9% de la sociedad vasca tiene al menos una dosis suministrada y el 19,5% ha logrado el máximo de inmunidad frente a la COVID-19. Siempre hemos afirmado que no era una cuestión de capacidad, sino de disponibilidad de vacunas. Ayer nos llegaron 79.560 dosis de Pfizer y prevemos que el jueves nos lleguen 7.700 de Janssen. De Moderna estamos esperando una entrega esta semana de 14.400 dosis, aún sin fecha concreta. Por otro lado, no tenemos comunicación oficial de nuevos envíos de AstraZeneca para esta semana. La previsión es que en junio se aumente la llegada de dosis de Pfizer con 127.530 dosis a la semana. Esa es la situación. Como novedad, esta semana sí podremos utilizar Janssen en menores de 60 años gracias a la nueva actualización de la estrategia de vacunación, la 7ª, tras una revisión realizada la semana pasada por la Comisión de Salud Pública. Osakidetza esta semana continúa centrada en 3 objetivos: finalizar la vacunación del colectivo de 70 a 79 años, del colectivo de 60 a 69 años y el inicio del colectivo de personas entre 50 y 59 años. El colectivo de personas de 70 a 79 años está prácticamente finalizado en su vacunación. Estamos procediendo a llamar a aquellas personas que por el motivo que sea no han atendido los mensajes enviados por Osakidetza para la citación. En cualquier caso, las personas de entre 70 y 79 años que pudieran encontrarse en esta circunstancia pueden, si lo desean, dirigirse a Osakidetza para solicitar la vacuna llamando a su centro de salud. Entre tanto, la vacunación en el grupo de 60 a 69 años está también muy avanzada. De hecho, estamos en ese proceso de intentar cerrar la década facilitando citas para que nadie se quede sin la vacuna. Al tener la vacunación de estos colectivos muy avanzada, hemos podido iniciar ya la vacunación de personas de menor edad. En concreto, en todas las organizaciones sanitarias se está ya citando y vacunando a personas de 59 años o menos. Este es el proceso de vacunación que se está llevando a cabo en Euskadi.
Hoy la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya ha anunciado que son 17 millones las dosis de vacunas que van a llegar aquí a todo el Estado para repartirse entre las comunidades autónomas. Decirle que ha confirmado la ministra en la propia reunión que la evolución sanitaria se conduce por buen camino, aunque, por supuesto, queremos seguir alertando para no bajar la guardia. Ayer superamos el 15% de la vacunación con pauta completa y también se dieron cifras y datos que permiten decir que estamos muy cerca de alcanzar la cifra del 33% que tengan ya al menos inyectada una dosis. Además, nuestra previsión es que en el mes de junio vamos a recibir cerca de 17 millones de dosis, con lo que podremos vacunar de forma masiva durante este periodo a los menores de 50 años. Desde el Gobierno, como siempre, queremos agradecer el trabajo excelente que realizan los profesionales sanitarios para que las comunidades autónomas complementen con éxito esta campaña de vacunación. Bien, esto es lo que el apartado de vacunación de los 17 millones de dosis que anunciaba María Jesús Montero que llegará el próximo mes de junio. Y lo que llegará, no sé si tenemos la fecha, pero enseguida se lo vamos a preguntar al portavoz del Real Automóvil Club Vasco Navarro, con el que vamos a hablar a continuación, es el tema de los peajes, los nuevos peajes que se quieren aplicar en todas las autopistas y autovías del Estado. Mario García, responsable de prensa del Real Automóvil Club Vasco Navarro. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy bien desde aquí, pero vamos, que nos van a hacer pagar por usar las autopistas y las autovías. ¿Esa es la intención del Gobierno? Bueno, durante los últimos días la verdad es que hemos escuchado de todo, ¿no? Hemos escuchado varias tesis. La primera, que fuera una especie de un gravamen similar al impuesto municipal, ¿no?, de vehículos, luego el pago por kilometraje, algo así similar al peaje habitual, ¿no?, de las autopistas, pero extendido a toda la red de carreteras, tanto la autopista, autovía y las convencionales, luego solo autopista, autovías. Entonces ha habido varias cuestiones, ¿no? Y lo último que se decía es que, bueno, que es una hipótesis que se baraja, pero que sí, que no. Entonces la incertidumbre existe, ¿no? Y no sabemos si ya hay una intención real, dado que se envió los presupuestos, ¿no?, a Europa, o si es una especie de globo sonda, ¿no? Que en cualquier caso, pues sí que son muchos los colectivos, desde luego como el nuestro, ¿no?, en lo que respecta al colectivo de conductores, el que mostramos nuestra disconformidad, ¿no? Eso también es de transportistas, como es lógico. Pero además del colectivo, es un tema que está en la calle, porque desde que al parecer sonó ese globo sonda y luego el ministro Escrivá de alguna forma lo ha vuelto a ratificar la intención de poner en marcha esta medida que nosotros denominamos impuesto, pues la gente de la calle estamos asustados porque tendríamos que pagar un nuevo impuesto. ¿Se habla de cantidad? ¿Sabemos algo de eso y de fechas? Bueno, hemos escuchado también algo similar, todos son hipótesis, ¿eh? No hay un decreto, una norma estricta que lo establezca, ¿no? Pero había varias hipótesis, entre ellas se planteaba el céntimo por kilómetro. Bueno, había muchas hipótesis, hay quien hablaba de 3 según empresas concesionarias, pero no hay nada sobrescrito. Sí que se plantea que era fecha 2024, si no recuerdo mal, el comenzar a implantar, si no recuerdo mal. Pero bueno, por ahora no hay una norma que lo regule o que establezca un calendario ya rígido. Yo creo que tiene más una cuestión de globo sonda, veremos si se lleva a cabo o no. Desde luego intencionalidad sí que parece que tenían, pero yo creo que no está nada definido, ¿no? Y por supuesto se hablaba de una serie de argumentaciones que desde luego no, para nosotros, ¿no?, para el Real Automóvil Club Vasco Navarro, no tenían ni pie ni cabeza, ¿no? Entre esas argumentaciones, ¿cuáles son las que exponen? ¿Que medioambientalmente es interesante o cuál? Sí, no, el otro día comentaba, ¿no?, el director de la DGT, la Dirección General de Tráfico, que lo que no es justo es que la abuelita, ¿no?, decía que una abuelita pensionista, una pensión reducida, pague por el uso de la autopista, ¿no?, si no tiene un vehículo. Pero bueno, o sea, lo que hay que recordarle a Pere Navarro es que el propietario y usuario de un automóvil paga desde el momento en el que lo compra el impuesto de matriculación, los IVAs correspondientes al gasoil. Bueno, aparte que el gasoil no es solo el IVA, tiene unos impuestos que llegan a suponer el 50% del precio final del usuario. Entonces, quien más usa, según el argumento, ¿no?, de Pere Navarro, también más paga, ¿no?, en materia de impuestos. Y ese 50%, a eso hay que sumarle pues todos los IVAs de lo que sería el mantenimiento, ya el pago de las autopistas que ya están, el estacionamiento regulado, la propia viñeta. Hay un sinfín de impuestos
que están asociados al uso y el mantenimiento de ese vehículo, y además es que cumple eso de que quien más utiliza ese vehículo acaba pagando más. Entonces, este nuevo gravamen, pues ¿qué es lo que hace? Pues es una suma más, ¿no?, de pagos a ese automovilista, y también pues tiene efectos que pueden ser muy negativos a la sociedad, pero incluso a esa sociedad que no es conductora de automóvil. Claro, lo que haríamos los conductores es no usar las autopistas, irnos por carreteras secundarias. ¿Esto qué consecuencias puede tener? Bueno, está demostrado, ¿no? Y nosotros en los distintos informes anuales que recogemos con cifras de la propia DGT, ya se constata claramente que la mayoría de los accidentes se producen en carreteras secundarias, vías que son menos rápidas que las autopistas y autovías, pero sin embargo que son más peligrosas, ¿no? Se produce más salida de vía, que es el accidente mortal principal. La autopista y la autovía son las carreteras más seguras y, por lo tanto, pues bueno, si se pone un pago por autopista, pues al final el más perjudicado va a ser el conductor menos solvente, ¿no? Que igual dice, mira, yo me ahorro ese dinero, voy por la autopista porque no me puedo permitir ese gasto, ¿no? Entonces, estamos desviando una densidad de tráfico mayor, que por cierto, todas las carreteras, las generales, no están, las carreteras secundarias, digamos, las que no son autopistas ni autovías, no están preparadas para todo ese hipotético, ¿no?, esa posible densidad de tráfico, y en definitiva estamos contribuyendo a que, bueno, que se vuelvan a incentivar esos peligros, ¿no? Y eso al propio automovilista, pero si nos vamos a la sociedad, ¿no?, a esa abuelita, por ejemplo, que no utiliza el automóvil, ¿no?, que es la que decía Pere Navarro, nosotros lo primero decíamos, el automovilista ya paga, son unos 30.000 millones de euros al año, lo que se deriva, ¿no?, del uso y posesión de automóviles, pues bueno, eso es lo que debería repercutir en ese coste y solventar los gastos de la abuelita, pero es que lo que no se comenta es que yo, si por ejemplo, si soy un transportista, por poner un ejemplo, ¿no?, el transportista va a ver incrementado su gasto, por lo tanto el transportista lo que hará es aumentar ese gasto, reflejarlo en la factura final de sus clientes, y eso repercute en el precio final. Entonces habrá un encarecimiento de productos, que es la bolsa de la compra de esa abuelita, pero es que además el transportista también es comprador de esa bolsa de compra, entonces no será una subida solo para paliar ese incremento del gasto en transporte, sino para él pues no perder poder adquisitivo frente a la subida generalizada, ¿no? Y la abuelita, desde luego, pues no se contempla que haya una subida de pensiones o lo que fuera para paliar ese aumento de precios finales de bienes y servicios, ¿no? No sé si se me entiende bien porque es un poco enrevesado de explicar. Mira, yo lo explicaría de otra forma también, o añadiría o completaría, es si ponen pago por las autopistas, entonces que a la abuelita, que no lo vaya a usar, que le descuenten impuestos. Eso sería otra contraprestación, bueno, es un poco... Pero realmente no es que le descuenten, es que ya hay impuestos como para pagar toda la red de carreteras, y es que el automóvil está cargado de impuestos desde el momento de la compra, el automóvil o el vehículo industrial, vamos. Está cargado de una cuantía muy importante, muy significativa, además con el parque de automóviles que tenemos, como para paliar ese gasto, ¿no? ¿Sabéis si doy por hecho que con el Real Club Vasco Navarro no han hablado con asociaciones o colectivos que tienen algo que decir en el sector? ¿Han podido mantener alguna conversación o negociación de cara a poner en marcha esta medida? No, desde luego que eso es lo que entendíamos, que se ha planteado de la noche a la mañana y no ha habido una negociación previa, ¿no? El Real Automóvil Club Vasco Navarro, al igual que otras entidades, ¿no?, el RACE e incluso las asociaciones de transportistas, pues lógicamente han mostrado su disconformidad, pero no se ha hecho una consulta previa de que sepa qué opinión hay, ¿no?, en el colectivo de conductores profesionales o particulares, y en el colectivo también del sector del automóvil, ya como industria, digamos, porque el sector del automóvil, ya me olvido del conductor, me voy a la industria de la automoción, que representa el 25%, ¿no?, del PIB, el Producto Interior Bruto, en el País Vasco y Navarra. Ha habido un incremento de precios, un incremento fiscal en vehículos nuevos al comienzo del año, ¿no?, que ha agravado pues una gran cantidad de vehículo nuevo, en un momento en el que las ventas además están detenidas por el efecto de la pandemia y la incertidumbre económica asociada, ¿no? A eso se le suma las políticas de restricciones, de la amenaza constante, ¿no? Este coche quizás no puedas utilizarlo en 2 años, en 3, pues al final, ¿qué es lo que voy a comprar si me estás diciendo que igual no puedo utilizarlo? No, sí que hemos visto, y también lo reflejamos en nuestros informes, que ha habido un aumento exponencial del vehículo de segunda mano, incluso ese vehículo de más de 20 años, vehículos de coste muy reducido, pero que el usuario ha decidido, mira, yo en este momento de pandemia pues salgo del paso, salgo adelante con un coche de bajo coste, porque no quiero viajar igual en transporte colectivo por el miedo inicial. Ya me consta que el transporte público, ¿no?, el colectivo,
está recuperando cifras, pero sí que estamos viendo que esa venta de automóviles nuevos está en cifras mínimas y en mínimos históricos en los registros mes a mes, pero la venta de vehículos de más de 20 años pues es la que está manteniendo el mercado, ¿no? Y es entre particulares, que son vehículos menos seguros, más contaminantes. Entonces, todo esto es un punto más, ¿no?, al sector, ya castiga una vez más al automovilista o al sector del automóvil. Desde luego, ya no como usuario final, ni como usuario profesional o individual del transporte público, ¿no?, sino para un sector que decíamos, sector productivo, sector económico, y al final repercute, ¿no?, en puestos de trabajo, en riqueza para el país. Entonces hay mucha incertidumbre asociada y esta sin duda es una más. Claro, por recapitular un poco, tendría sus efectos el usuario del coche privado, sobre todo, digamos que el que menos ingresos tiene, por resumirlo de alguna manera, va a irse por carreteras secundarias, con lo cual la conducción va a ser muchísimo menos segura que en una autopista. Luego va a tener efectos al colectivo de transportistas y va a tener efectos al sector de la venta del automóvil. Sí, no, eso es. El único... distintos varapalos, ¿no? La incertidumbre de la amenaza al no poder utilizar el automóvil, la criminalización del diésel en general, el aumento fiscal a comienzos de año y la propia situación actual de pandemia, ¿no?, en la economía. Pero a eso, el efecto ya de una situación de peaje generalizado, pues sí que va a hacer eso. No todo el mundo va a coger y se va a ir por las nacionales, o sea, no, pero sí que habrá un aumento. Se constatará que hay un aumento de tránsito en carreteras generales frente a las autopistas que perderán. Y al final, ¿quién va a pagar? Pues las economías domésticas más vulnerables. Quien no va a poder decir, bueno, pues si hay una subida de precios generales y del encarecimiento de mi precio de transporte, yo no tengo un recurso, ¿no?, igual para poder decir, pues yo también subo, no sé, algún ingreso a alguna parte, ¿no? Al final lo que va a haber es que su solvencia respecto a los gastos ya del producto final que consuma y de su propio transporte, pues será encarecido. De todas formas, desde el Real Club Vasco Navarro no os oponíais a que se pagara un canon en determinadas vías, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas vías? Sí, por ejemplo, en el momento que además es contradictorio, ¿no?, en el momento que se liberalizó la AP1, lógicamente como conductor, ¿no?, y como colectivos automovilistas, pues no podemos decir que no a ello, ¿no? O sea, es alguna medida que a priori es favorable, pero teníamos ese miedo, esa desconfianza de que eso se tradujese en un abandono. ¿Cuándo el RAC puede ver lógico que pueda haber una vía de pago? Pues en el momento en el que el Estado garantiza, o el ente público en definitiva, garantiza que hay otra vía de calidad suficiente y que reúne condiciones de seguridad para poder realizar un trayecto similar. Que esto sea como una alternativa pues más rápida, más ligera, pero que no en comparativa con vías que ya están saturadas, como son esas secundarias a las que nos podemos referir, o que no reúnen las condiciones de seguridad. Pues Mario, veremos a ver en qué termina todo esto, pero cuando el río suena, y esto nos gusta decir muchas veces, agua lleva, y estos globos sonda no nos gustan nada. Y esta necesidad que tienen de recoger dinero para las arcas, es decir, lo vamos a pagar todos a través de los impuestos. Lo que no sé si repercutirá al final en esa mejora de las carreteras, ¿no? Porque se habla de que hay que pagar por tener las carreteras que tenemos, pero no se habla de hay que pagar porque las vamos a mejorar, ¿no? Vamos a ensanchar, vamos a quitar puntos ciegos, puntos de concentración de accidentes. No se ha hablado nada de eso, se ha hablado de pagar por lo que hay. Y hasta ahora lo que hay ha funcionado como está. Eso es, pues seguramente quedará igual, pero pagando más. Ya veremos, el tiempo nos lo dirá. Gracias por atendernos. Cruzaremos los dedos y esperemos que no. Eso Gracias. es, cruzaremos los dedos. Mario García es el responsable de prensa del Real Automóvil Club Vasco Navarro. Ustedes nos pedían que mantuviéramos, que les informáramos qué es esto de los peajes que vamos a tener que pagar. Pues efectivamente, así está sonando el tema. Un poquito de economía, pero un poquito de economía de aquí, de Euskadi. Hoy el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha dado a conocer en el Consejo de Gobierno vasco, que se ha reunido esta mañana, como les hemos comentado, la actualización del programa Euskadi Next, que recoge una apuesta, digamos, de la transformación económica y quiere potenciar las fortalezas de Euskadi en el uso de esos fondos europeos que procedentes de Europa tienen que llegar a Euskadi vía Gobierno de Madrid. Lo que ha anunciado, esta es una de las cuestiones nuevas, los PERTES regionales.
es una actualización del programa en base a zonas, a establecer el reparto del dinero por zonas. Lo explica mejor el consejero Azpiazu. Las inversiones totales contempladas en Euskadi Next con relación a los PERTE estatales, identificados hasta la fecha, ascienden a 5.085 millones de euros a través de 29 proyectos que formarían parte de esos PERTEs estatales. Por otro lado, en esta ocasión, en el planteamiento nuestro, proponemos la figura de los PERTE regionales, que puede ser extendida al resto de comunidades autónomas, ya que todas cuentan con estrategias de especialización inteligente aprobadas en 2014 para poder acceder a los fondos estructurales europeos, al FEDER y al Fondo Social Europeo. Se trata de ofrecer una vía para no fragmentar distintas ventanillas ministeriales y de activar todas las capacidades, tanto públicas como privadas. Euskadi Next plantea 9 PERTE regionales que integran proyectos, concretamente 63, por valor de 6.400 millones de euros. Hablábamos hace un momento con el Real Automóvil Club Vasco Navarro sobre esa intención del Gobierno, ese globo sonda de hacernos pagar, aumentar los peajes en autopistas y autovías. Nos vamos ahora también con las declaraciones del ministro Escrivá sobre el tema de las cotizaciones de los autónomos, otra de las cuestiones por las que ustedes nos han preguntado. ¿Hacen nuevos pagos, más pagos, menos, diferentes? Queremos conocer en qué van a consistir estos cambios y de qué forma va a repercutir al colectivo de autónomos, y para eso nos ponemos en comunicación con ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. José Luis Perea, su secretario general. Arratsaldeon, muy buenas tardes, José Luis Perea. Hola, muy buenas tardes, un saludo. Un saludo desde aquí, desde Vizcaya también. No ha gustado nada a ATA, a la Federación, ni en general a los autónomos, esta intención del Gobierno de cambiar las cotizaciones de los autónomos, ¿verdad? Bueno, pues sí, hay un sentimiento general en el colectivo de porque este sistema de cotización en función de los ingresos es un sistema confiscatorio completamente. Digo esto porque, bueno, no gusta ni a los que cobran poco ni a los que cobran mucho, a los que van a tener un rendimiento neto alto ni a los que van a tener un rendimiento neto bajo. Y yo creo que lo más importante es poner varios ejemplos, ¿no? Para que todo quede claro, ¿no? Un autónomo que tenga unos rendimientos netos de algo más de 3.000 euros, que sería la cuota más baja, pues va a pagar 1.080 euros, es decir, uno de cada 3 euros lo va a tener que dejar en la Seguridad Social. Un autónomo que tenga unos rendimientos netos, terminado el año, de 49.000 euros, pues va a pagar a Hacienda y a Seguridad Social prácticamente el 50% de sus ganancias, es decir, 22.000 euros. Esto significa pues que nos tratan prácticamente pues como, pues, por ejemplo, futbolistas de élite, ¿no? Pues prácticamente el 50% de nuestros ingresos se los va a llevar Hacienda y Seguridad Social. Por tanto, más que trabajar para nosotros mismos, lo que vamos a hacer es trabajar para los demás, ¿no? Sobre todo para el Ministerio de Hacienda y para Seguridad Social. ¿Cómo habéis tenido conocimiento en ATA de esta medida? ¿O habíais sido llamados a negociaciones, alguna mesa negociadora? Bueno, pues estábamos tratando este tema, pero evidentemente ha habido una deslealtad total. Yo escuchaba esta mañana al ministro en en COPE, y decía que llevábamos trabajando con documentos desde hace 10 meses. Eso es mentira. Nosotros teníamos un principio de acuerdo, en primer lugar porque el gobierno actual quería poner en marcha este sistema de cotización por ingresos a principios del año 22. Nosotros dijimos que no, que por lo menos el 23, y hacerlo de manera progresiva durante 10 años. Esto era lo primero que se había hablado y en lo que prácticamente estábamos de acuerdo. El lunes de la semana pasada había convocado una mesa, no pudimos reunirnos, y luego el martes o el miércoles nos enteramos por la prensa de esta filtración que estaba en el ámbito de una mesa de diálogo social con los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones. Con lo cual, bueno, pues la deslealtad es total, sin conocimiento y sin poder, lógicamente, negociar. Como digo, un sistema que lógicamente, como explicaba antes, es confiscatorio, no es proporcional, pero tampoco es progresivo, porque prácticamente un autónomo que tenga unos rendimientos netos de 49.000 euros paga lo mismo que un autónomo que tiene unos rendimientos netos de 37.000 euros, es decir, de 12.000 euros menos. Por tanto, tampoco hay progresividad, y sobre todo porque no es adecuado para nuestro régimen de autónomos por una sencilla razón.
El autónomo sabe cuando termine hoy su jornada laboral lo que ha ganado, pero no sabe lo que va a ganar mañana, ni lo que va a ganar en los próximos meses, ni lo que va a ganar este año. Y los datos que tiene de rendimiento neto Hacienda, y que los cruza con Seguridad Social para permitir este sistema, pues son de hace 18 meses. Usted imagínese que ponen que este sistema entre en vigor mañana, pues tendríamos nuestra base de cotización adecuada a unos rendimientos netos que obtuvimos a finales del 19. ¿Cuánto ha cambiado la situación, verdad, de los trabajadores autónomos desde finales del 2019 hasta la actualidad, ¿no? Para poner un ejemplo también gráfico, señor Perea, el que actualmente, por ejemplo, el autónomo que paga lo mínimo, que me parece que está en torno a los 286 euros, en función de estos cambios que se plantean desde el Ministerio, ¿cuánto tendría que pagar? Vamos a ver, lo primero que quiero decir es que está en el ADN del ser autónomo elegir las bases de cotización. La base de cotización está, como tú bien dices, entre una base mínima a una máxima, entre 300 y algo menos de 2.000 euros. Esa sería la cuota que nosotros podemos elegir libremente, y que la Seguridad Social, en función de esa cuota que nosotros hemos elegido, pues lógicamente nos da unas prestaciones. En ningún caso la Seguridad Social es una madre, ¿no? Un ejemplo que siempre decía un anterior secretario de Estado de Seguridad Social: la Seguridad Social nos da lo que nosotros aportemos, ni un euro más. Pero lógicamente luego nuestros rendimientos, por así decirlo, ya tributamos por ello. Es decir, nosotros lo que hacemos es en el IRPF, pues tributar por los beneficios que hemos tenido durante nuestra actividad profesional. Lógicamente aquí se incorpora una variante nueva, y es conjugar cotización con rendimiento. Es decir, en función de los rendimientos que nosotros declaremos en Hacienda, y como he dicho antes, por tanto, Hacienda conoce 18 meses después, pues se nos va a establecer obligatoriamente una base de cotización. Por tanto, no se trata de cuánto pagan o cuánto van a dejar de pagar. Van a estar en función, lógicamente, pues de esos rendimientos netos que tengamos. Entonces, para un autónomo que no llega a los 3.000 euros, que llega a los 3.000 euros en el último año, en el 2033, no ahora, sino en 2033, porque esto es progresivo, pagaría 90 euros. Y el autónomo que tiene unos rendimientos netos de más de 49.000 euros en el año 2033, pagará 1.200 euros mensuales. Pero como he dicho antes, yo creo que con los ejemplos ha sido bastante significativo, ha sido bastante explícito. Ni es progresivo, es confiscatorio, pero es que además no es adecuado, porque actualmente un autónomo puede subirse y bajarse la base de cotización, es decir, elegir una base de cotización, subirla o bajarla en función de que su actividad genere más o menos rendimiento, hasta 4 veces al año. Aquí sí nos obligan a tener una base de cotización, imagínense, durante el año que viene, con los rendimientos que obtuvimos en el año 2019, pues lógicamente nuestro negocio se va a ver muy afectado, porque vamos a estar sobrecotizando seguramente tal y como está la actividad económica. Primera conclusión, por tanto, ya no habría una libertad elegida por el autónomo a la hora de pagar su cuota, sino que vendría establecida ya en función de esas cotizaciones. ¿Tendría, no sé, alguna consecuencia positiva de cara a mejorar situación de enfermedades o entrar en paro? ¿O de eso no se ha hablado? No se ha hablado de nada. Es que nosotros no hemos llegado a hablar con el Ministerio de tablas de cotización, que es precisamente lo que se ha filtrado, y era lo que nos quedaba, y había tiempo porque prácticamente teníamos 2 años por delante para hablar de tablas de cotización. Evidentemente no sabemos qué prestación va a recibir un autónomo que está cotizando por la base mínima o por lo mínimo que establece este sistema, que son 90 euros. Yo difícilmente creo que se le vaya a pagar una prestación digna en Seguridad Social cuando esté enfermo, cuando tenga un accidente, o cuando se quede en desempleo, o cuando tenga que cerrar su negocio, con 90 euros que esté cotizando. Actualmente sí sabemos a qué atenernos, y evidentemente, como tú bien dices, pues hemos ido adquiriendo derechos, por ejemplo, el derecho a tener una prestación en caso de accidente laboral o en caso de una enfermedad profesional, y que esto es universal para todos los autónomos. Y como vuelvo a insistir, estas prestaciones que recibimos de Seguridad Social están en función de la base de cotización que nosotros libremente, y por eso arriesgamos nuestro dinero y nuestro patrimonio, hemos elegido, porque al final la cuota de autónomo hay que pagarla todos los meses. Y si no la pagamos, rápidamente nos hacen un recargo del 10%, ¿no?
Por tanto, todos sabemos cómo puede ir, o preveemos quizás cómo pueda ir nuestro negocio y podemos libremente subirla y bajarla. Claro, aquí estamos hablando de un aspecto completamente distinto, y es que se nos obliga a cotizar por una base de cotización y, por tanto, con una cuota determinada en función de unos ingresos que tuvimos hace 18 meses como mínimo. Con lo cual, en 18 meses, como hemos visto en estos últimos años, la situación es tan cambiante que difícilmente un autónomo puede prever cómo va a ir su negocio en el próximo año, los próximos años y medio. ¿Qué consecuencias puede tener esto de cara a la afiliación? Porque según los datos aportados, por ejemplo, de diciembre del 2020 a abril del 2021, en Euskadi se ha perdido un 0,2% de afiliados. Pero bueno, en términos generales, puede traer consecuencias, es decir, que la gente diga, pues mira, soy autónomo, cierro el negocio y total, si no me da para comer, que tampoco me dé para pagar impuestos. Pues sí, yo creo que va a traer dos consecuencias inmediatas, y una es de ellas, evidentemente, la caída importante de autónomos. Ahora mismo los datos que comentas, pues son datos que desde nuestro punto de vista están, bueno, es una burbuja lo que hay. ¿Por qué digo esto? Pues porque actualmente el 500.000 de autónomos que están cobrando la ayuda, la prestación por cese de actividad, y que termina este mes, es decir, ayuda por confinamiento, por limitaciones en horarios, por bajada de actividad, están dados de alta, y la exigencia para poder cobrar esta prestación, que también lógicamente se establece en función de la base de cotización que nosotros elegimos, pues la exigencia fundamental es seguir dados de alta en el régimen, es decir, son empresas o negocios que en muchos casos están muertos porque, bueno, simplemente el autónomo está cobrando la ayuda y tiene que estar dado de alta por eso. Pero además yo creo también que va a haber, esto es una invitación a la economía sumergida, porque evidentemente los autónomos van a buscar los tramos de rendimientos netos, como he dicho, mucho más bajos. Es decir, no tiene sentido en un sistema que a priori pretende adecuar los ingresos a la cuota, pues por ejemplo que un autónomo que tenga un rendimiento neto de 12.000 euros menos o menor, se lleva a su casa más dinero que un autónomo que tenga unos rendimientos netos mayores, ¿no? Es un sinsentido. Es verdad, podría aumentar, digamos, el tema de los pagos o los cobros en B. Para intentar... Sí, y también, bueno, pues otras inversiones, vamos a hablar de posibilidades legales, como puede ser renovar todo el aparato informático, hacerse seguro de salud, todo aquello que es de grave, ¿no? Pero yo quiero resaltar eso, y nosotros vamos a llevar este tema al Tribunal Constitucional porque creemos que, como he dicho antes, es un sistema completamente confiscatorio. Parece que los gobiernos siempre se acuerdan de los autónomos a la hora de tenernos como el cajero automático, ¿no? Nosotros no podemos pagar la fiesta de la pandemia, evidentemente, no tenemos posibilidades. Hay en España 3.200.000 autónomos, damos mano de obra a 1 millón de asalariados, es decir, estamos hablando de casi 4,5 millones de trabajadores y, ojo, somos el núcleo más débil de la cadena productiva y de la actividad empresarial. Por tanto, sería una locura, un sinsentido poner en marcha este sistema que, como digo, va a hacer que la gente se lo piense mucho antes de emprender. Ya para finalizar, ¿tenéis planteados ya algunas reuniones? ¿Habéis solicitado algún encuentro con responsables políticos en torno a este tema? ¿Recibir información directa? ¿Reuniones con sindicatos y agentes sociales y económicos? Bueno, decir que gracias a que nosotros pertenecemos a COE, bueno, pues nos enteramos de esta propuesta en el minuto 1 y por eso la denunciamos. Ahora mismo, evidentemente, estamos esperando a que se nos convoque y se nos llame. Tenemos dos cosas importantes por negociar y la primera de ellas, yo creo que es fundamental, es la ampliación de la ayuda a los autónomos, que terminan dentro pues, de prácticamente menos de 15 días y que, sin embargo, todavía el Gobierno ni siquiera nos ha llamado. Sabemos que con este Gobierno vamos siempre a última hora y corriendo ya a la carrera, ¿no? Pero tenemos que negociar, en primer lugar, esa ampliación de las ayudas a los autónomos porque la situación, aunque la situación mejora, aunque parece que las vacunaciones van a un buen ritmo y que evidentemente, bueno, parece que la economía puede ir despegando, pero vosotros en Euskadi sabéis perfectamente lo que es una situación sanitaria complicada y que no tenemos todavía certeza de que el verano se pueda salvar. Por tanto, los autónomos deben de seguir bajo esta red de protección de la ayuda y deben de seguir, lógicamente, siguiendo protegidos. Y esperamos también pues, que esa reunión que se nos convocó precisamente para hablar de este sistema, pero con tiempo y tranquilamente, bueno, pues se vuelvan a activar. Creemos que sí, que el Gobierno evidentemente tiene que negociar
con los autónomos y con sus organizaciones este cambio en el sistema de cotización y, lógicamente, bueno, pues nosotros lo que esperamos es, más allá de las acciones jurídicas, que evidentemente también las estamos pensando y parece que hay posibilidad de llevarlo al Tribunal Constitucional, bueno, pues son las 3 acciones fundamentales en el panorama de los próximos días. Muchos frentes abiertos en torno a este tema y es verdad que siempre hemos calificado a los autónomos como los más perjudicados de esta crisis económica generada por la crisis sanitaria. Muchísima suerte con esas peticiones porque todo lo que se consiga será para bien del colectivo de los autónomos. Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes, suerte con las negociaciones. José Luis Perea es el secretario general de ATA, se lo hemos comentado, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Seguiremos abordando este tema en los próximos días desde también los diferentes colectivos de autónomos que tenemos también aquí en Euskadi. Apuntaba algunos de los datos de las conclusiones que planteaba. Esto hubiera sido una buena pregunta hoy para Azpiazu, para el consejero de Economía. ¿Qué piensa el consejero de Economía de esta medida en la que quieren cambiar los tramos y las cotizaciones de los autónomos? Nos queda pendiente. Pero según lo que acabamos de apuntar, los autónomos deberán pagar hasta un 55% de los ingresos al Estado con estas nuevas cotizaciones de las que ha hablado el ministro Escrivá, unas cuotas que variarían entre los 90 y los 1.220 euros al mes. También negocian, lo acaba de comentar, las ayudas, puesto que las ayudas a los autónomos están finalizando el nuevo tramo de ayudas para este colectivo, unas negociaciones que irán, intuimos, de forma paralela también al tema de la prórroga de los ERTEs. Citaba Azpiazu, ha hablado de estos PERTEs regionales, una pequeña intervención en torno a los fondos Next Generation que todavía ni siquiera desde el gobierno vasco saben cuándo van a venir desde Europa. En Euskadi Next se recoge una clara apuesta por la transformación económica y por potenciar las fortalezas de Euskadi en el uso de los fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través de 9 PERTEs regionales. Esta actualización del programa vasco se debe a que durante los primeros meses de este año se han conocido cuestiones relacionadas con la gestión de los fondos y su gobernanza en Europa, España y Euskadi, que necesariamente han de ser tenidos en consideración a la hora de enfocarlo. También en su intervención ha hablado del tema de las ayudas COVID, todo ello enmarcado, básicamente lo mismo. La única diferencia es que ha aprovechado el Consejo de Gobierno vasco de hoy, pues bueno, pues para dar a conocer un poco los últimos avances en torno a esta cuestión. Con el objetivo de no dejar pasar el tiempo, el Gobierno vasco ha estado trabajando de forma paralela en el diseño de la convocatoria de las ayudas que tenemos previsto, como les decía, lanzar en junio. En esta convocatoria, además de las CENAES, actividades económicas contempladas en el Real Decreto 5/2021 de 12 de marzo, se incluirán nuevas actividades económicas susceptibles de recibir ayudas en función de su afección económica por motivo de la pandemia en nuestro territorio y aportaremos recursos propios del presupuesto vigente para ampliar las ayudas directas a los sectores afectados. Estamos analizando tanto los sectores que se incluirán como la cuantía de dicho incremento y les daremos traslado en cuanto lo tengamos definido. Estas subvenciones directas tendrán carácter finalista, empleándose para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y a otros acreedores financieros y no financieros, así como los costes fijos, siempre y cuando estas deudas pendientes de pago se hayan devengado entre el 1 de marzo del año 2020 y el 31 de mayo de este año. Junto a ello, hoy hemos también aprobado en el Consejo de Gobierno la contratación de 43 técnicos para la gestión de estas ayudas.
Bueno, es una contratación para la gestión de estas ayudas, todo lo que suponga la contratación y por lo tanto creación de empleo nos parece positivo. Último de los aspectos que queremos destacar del consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, es el dinero que se va a destinar, de esto se ha hablado en muchas ocasiones, se llama el relanzamiento de comarcas desfavorecidas. La margen izquierda está incluido dentro de estas comarcas desfavorecidas. Lo llaman el ZAP y es zonas de actuación preferente. Entonces van a disponer de un presupuesto adicional que está cifrado en 180 millones de euros y el destino de este dinero es algo que el Gobierno vasco va a negociar con las diputaciones y con los ayuntamientos. Una nueva dotación presupuestaria de 180 millones de euros para el relanzamiento de comarcas desfavorecidas o zonas de actuación preferente adicional al presupuesto ordinario. Esta medida viene derivada, como seguramente ustedes ya conocen, de una actuación significativa extraordinaria incluida en el programa Berpiztu para la reactivación económica y el empleo de Euskadi 2020-2024, de la que el Gobierno vasco dio cuenta al Comité Rector de dicho programa en la reunión del pasado 10 de marzo. Se busca con ella dinamizar una serie de proyectos tractores en Ezkerraldea, Meatzaldea, Enkarterri, Oarsoaldea y Araialdea. La siguiente de nuestras intervenciones o voces que queremos compartir de todos ustedes es la de la directora de Salud Pública y Adicciones. Ella se llama Itziar Larizgoitia y nos ha parecido muy destacadas, significativas y hasta preocupantes la definición sobre la situación de la pandemia aquí en Euskadi. Ha dicho que estamos ahora en una fase de contención, que esperamos que lleguemos a una fase de recuperación. Utilizando así una metáfora, un símil, yo no sabría cómo definirlo, también lo ha definido, ha dicho que esto es una situación de guerra la que se está viviendo y que sí, que necesitaríamos una ley a nivel autonómico después de que haya finalizado el estado de alarma para intentar contener los contagios. Estamos, y yo entiendo que el objeto de la ley, por lo menos le diré desde el punto de vista de salud pública, el objeto de las actuaciones de salud pública en estos momentos y de aquí hasta que se acabe la pandemia, consiste en mitigar los efectos de la pandemia. Estamos en una fase de contención, y pasaremos a una fase de recuperación en cuanto podamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente podríamos hablar de otros aspectos del sistema sanitario, de cómo se podría potenciar la atención primaria, como se ha planteado, que es muy importante, de si haría falta mecanismos preventivos o no en la ley. Yo entiendo que no, entiendo que estamos en una fase en estos momentos y que yo creo que para eso serviría la ley, para ayudar a tomar actuaciones, medidas especiales de salud pública con el objeto de mitigar los efectos, de contener los efectos del virus, de parar el virus. Estamos en una situación de guerra. Es verdad que muchos creemos que estamos en una fase en la que estamos pasando a mejor nivel dentro de la pandemia gracias a la vacunación, pero no estamos en una fase de prevención en estos momentos y yo entiendo que la ley, es mi comprensión de la ley, presenta como un instrumento que nos permita contener al virus, mitigar los efectos de la ley. Por lo tanto, esa es, en mi opinión, su misión y la necesitamos en el sentido de que, sin entender, como ya digo, sin entrar a valorar si la ley puede ser mejor o peor, si se le hacen ciertos cambios, lo que necesitamos es una herramienta para poder tomar esas medidas. Se me ha preguntado si sería conveniente una ley a nivel estatal, una ley a nivel autonómico. Yo creo que haría falta una ley a nivel estatal, es mi opinión personal, pero necesitamos una ley a nivel autonómico. Que sea la misma o no, yo se lo dejo a los legisladores. Necesitamos una ley a nivel autonómico que nos permita a la Dirección de Salud Pública, al Gobierno vasco, poner en marcha las medidas que sean necesarias
con celeridad. Yo creo que no podemos esperar a más tiempo. También se ha hecho una pregunta sobre el régimen sancionador o no. No puedo entrar a valorar los detalles del régimen sancionador, como ya he dicho, no creo que sea mi papel. Lo que sí puedo decir es que las sanciones, a su vez, es una herramienta de salud pública también. Y yo creo que hemos visto en el fin de semana pasado o el anterior, cuando se terminó el estado de alarma y con ello una fase de medidas de restricción del movimiento, como los mensajes y las recomendaciones que se habían hecho a la población, siguió gran parte de la población, pero no toda. Enseguida nos iremos, estamos pendientes de irnos a Lehendakaritza, donde el Lehendakari Iñigo Urkullu va a hacer entrega de reconocimientos a Ikerbasque, que es reconocimientos a los investigadores que se han incorporado en el pasado año 2020 al programa Ikerbasque. Pero antes, de nuevo, estamos con Itziar Larizgoiti, que es la que acabamos de escuchar, la directora de Salud Pública y Adicciones, explicando, enmarcando cuál es la situación de contagio en la que estamos, pero también ha querido hablar del rastreo y de la red de vigilancia. Ha destacado que está llevando a cabo muy bien la coordinación entre ambos, pero ha reconocido que la transmisión comunitaria, es decir, que uno con contagio lo transmite a otro, lo transmite a otro, lo transmite a otro, esta transmisión sigue existiendo. La red de vigilancia, la red de salud pública y el rastreo, para decir que en el Departamento de Salud, que se compone de la Dirección de Salud Pública en gran medida como una de las grandes áreas donde está también adoptada funcionalmente la red de rastreo. Trabajamos, por supuesto, de manera absolutamente coordinada, porque es el mismo equipo, tanto en la vigilancia epidemiológica como en la red, como en el rastreo. El rastreo y la trazabilidad en este país, me refiero a Euskadi, es de al menos del 55%, 52-55%, tal como se está midiendo, tal como lo estamos midiendo, que es una trazabilidad realmente satisfactoria y alta. Recordemos que estamos en una situación de transmisión comunitaria. Transmisión comunitaria quiere decir que hay una transmisión insidiosa a través de toda la comunidad, todos los niveles, y que no se puede controlar a no ser que se pongan medidas especiales de salud pública, como es la restricción de la movilidad y de la sociabilidad. Porque si la trazabilidad fuera superior, se acabaría la pandemia. Y creo que esto lo entenderán. Si fuera capaz de identificar al 90%, quiere decir que no hay transmisión comunitaria. Pero hay transmisión comunitaria en Euskadi y en toda España y en toda Europa. Es decir, las trazabilidades superiores serían un poco cuestionables con la realidad. En directo nos vamos ahora mismo a Lehendakaritza, donde el Lehendakari Iñigo Urkullu y el consejero de Educación Jokin Bildarratz proceden a la entrega de reconocimientos a los investigadores que se han incorporado a Ikerbasque. Lo vemos y lo escuchamos. Hasteko, gure lehen ikerlaria, informazio eta komunikazio teknologietan doktorea da. Orain arte, bere ikerketa Inglaterran, Eskozian eta Shanghaian ere egin du. Eta orain, Mondragon Unibertsitatean ikertzen du. Eta bere ikerketa arloa urrengoa da. Energia arloan aplikatutako fidagarritasun ingenieritza eta pronostikoak. Txalo bero bat, Jose Aizpuruarentzat. Bai? Listo? Yeah. Our next researcher has a PhD in Sustainable Development from the University of Venice. He has developed his research career in Portugal, Italy, and Belgium, and now he has joined BC3, the Basque Center for Climate Change, and he develops new computational models
of complex systems. This can be applied to natural resources, ecosystems, or, for example, human mobility. A warm welcome to Stefano Balbi. Thank you, Stefano. Nuestra siguiente investigadora es doctora en genética por la Universidad del País Vasco. Ha desarrollado su carrera hasta el momento en el Francis Crick Institute de Londres, en la Universidad de Navarra, en París y también en el CRG de Barcelona. Y ahora se ha incorporado al Instituto Biodonostia como Ikerbas para investigar sobre el RNA y qué puede ofrecer esta molécula como opción de terapias personalizadas avanzadas. Un aplauso para Lorea Blázquez. Eskerrik asko. Nuestra siguiente investigadora es doctora en Química de Polímeros y Bioingeniería por la Universidad de Friburgo, en Suecia. Ha desarrollado su investigación en Holanda, Australia, Suiza y finalmente aquí en Biogune, hasta incorporarse ahora como Ikerbas en Polimat, donde va a continuar su investigación sobre materiales inteligentes orientados a la regeneración de tejidos, bioingeniería e impresión 3D. Puede subir Sandra Camarero. Menudas eminencias que tenemos, han escuchado, pues solamente es una parte. Mañana finalizaremos con esta entrega de reconocimientos a todos estos investigadores, para nosotros talentos demostrados. Dos cuestiones relacionadas con las efemérides que nos van a ayudar a finalizar este programa. Por una parte, el Gobierno vasco celebra este año el 25 aniversario de la declaración de la delegación vasca en la Unión Europea y 35 años de la presencia institucional de Euskadi en la capital comunitaria en Bruselas. Esta fue la primera de las delegaciones que creó el Gobierno vasco en el exterior y ha sido el consejero y portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, el que ha hablado de esta efemérides, de este 25 aniversario de la creación de la delegación de Euskadi en la Unión Europea. Otra efemérides también tendrá lugar el próximo día 21 y esto nos lleva hasta la capital vizcaína, porque el Ayuntamiento conmemora esa jornada, el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, y lo hace en colaboración de diferentes entidades y entre ellas de la UNESCO. Con estas efemérides les dejamos. Kaixo, UNESCO etxearen ordez, natorkizue eta agurtzen zaituztet. UNESCO etxea, Centro UNESCO del País Vasco, es una asociación con personas y entidades comprometidas con los principios de Naciones Unidas y de la UNESCO, y con el objetivo claro de generar actitudes individuales y colectivas que contribuyan a que la sociedad vasca asuma como propios los valores de los derechos humanos, haciéndonos partícipes todos del reto global del desarrollo sostenible de los pueblos. A pesar de que la COVID-19 no ha logrado frenar el diálogo entre las culturas, las consecuencias a largo plazo de esta crisis, especialmente económicas, podrían ser muy perjudiciales para la diversidad. Los periodos de crisis conducen a la concentración y la uniformidad, y ese es el insidioso peligro que nos acecha. Sin un apoyo considerable, desaparecerán estructuras, se perderán oportunidades de estimular y escuchar estas formas de ver y sentir, podría disminuir la diversidad cultural, con lo que la humanidad se verá perjudicada. Hoy, 21 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Diversidad para el Diálogo y el Desarrollo, recuperamos este mensaje y manifestamos lo siguiente:
nos sumamos a su llamamiento para que la crisis actual dé lugar a una toma de conciencia y a nuevos esfuerzos para que puedan perdurar y desarrollarse formas culturales variadas y estructuras culturales florecientes, ya que en realidad la crisis ha sacado a la luz dificultades que en muchos casos ya estaban presentes anteriormente. Queremos recordar también lo señalado en el preámbulo de la Agenda 2030, titulado Transformar nuestro mundo. Reconocemos la diversidad natural y cultural del mundo y también que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible y desempeñan un papel crucial en su facilitación. UNESCO Etxea, con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural con un espectáculo escénico en el auditorio de Azkuna Zentroa, esta tarde a las 7, titulado Intercultura. Intercultura surge de la participación entre entidades de distintos ámbitos que abordan un diálogo entre diferentes y su interrelación transformadora en la sociedad vasca. Reivindican de esta manera que todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos y obligaciones. Unámonos, celebremos y apoyemos la diversidad cultural, que es el símbolo de nuestra humanidad. Aurrera. El Ayuntamiento de Bilbao conmemora un año más el 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Bilbao es una ciudad intercultural. Consideramos que reconocer esa diversidad cultural y el derecho a la diferencia es un primer paso. Nuestra ciudad está conformada por una población diversa que incluye a personas de diferentes nacionalidades, orígenes, culturas, lenguas, religiones, creencias, lo que nos hace ser un municipio más rico y más atractivo. Es un orgullo que Bilbao sea una ciudad acogedora y una ciudad escogida por personas de todas partes del mundo para desarrollar sus proyectos de vida. Consideramos que la diversidad es un activo desde el punto de vista político, económico, social y cultural para Bilbao, y por ello defendemos públicamente el respeto a la diferencia y el reconocimiento de la diversidad cultural y de la identidad plural de la ciudad. El Ayuntamiento de Bilbao tiene entre sus objetivos la promoción de una ciudad intercultural. Tenemos un proyecto cohesionador e igualitario que lucha contra la discriminación y promueve la interacción positiva entre vecinas y vecinos de orígenes y culturas diferentes. Como la ciudad intercultural que es Bilbao, tenemos que profundizar en grandes retos como son concienciar sobre la importancia del diálogo intercultural, el derecho a la diferencia, la diversidad cultural y la inclusión. Lograr que todas las personas nos comprometamos con gestos y acciones reales en nuestro día a día y combatir los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre las personas de diferentes culturas que residimos en nuestra ciudad. Y tenemos claro que este proyecto requiere mucho más que la sola acción de las administraciones públicas. Contamos con todas vosotras y vosotros para hacer de Bilbao una ciudad más inclusiva, más igualitaria y más diversa, porque así ganamos todos y todas. Como digo, se celebran 25 años desde que se abrió la delegación de Euskadi ante la Unión Europea en 1996. Fue la primera de las delegaciones que creó el Gobierno vasco en el exterior y supuso un hito en el inicio de la actividad internacional de la Comunidad Autónoma Vasca. Entre otras funciones, es la encargada de representar los intereses económicos y de autogobierno de Euskadi ante las instituciones de la Unión y también ante otras organizaciones multilaterales con sede en Bruselas. Hace 25 años dimos un gran paso que nos llevó al corazón de la Unión Europea. 35 años han transcurrido desde que comenzó la representación institucional vasca en Bruselas y 25 desde la fundación de la Delegación de Euskadi para la Unión Europea. La creación de la Delegación de Euskadi para la Unión Europea en Bruselas
marcó un hito en la acción internacional vasca, reforzando la presencia activa de nuestras instituciones y agentes en el epicentro de la toma de decisiones comunitarias. Resulta gratificante recordar todo lo que hemos conseguido. A pesar de los obstáculos y dificultades iniciales, Euskadi cuenta con una delegación oficial asentada en el corazón de Europa. Ordezkaritzaren ateak beti irekita daude. Zuen ekarpena aitortzen dugu. Europaren bihotzean zaudete eta zuei esker, Euskadi Europaren bihotzean dago. Bihotz bihotzez, eskerrik asko eta zorionak. Remembering the excellent cooperation between Flanders and Basque Country, my very friendly contacts with Lehendakari Ardanza Ibarretxe, and the several visits I paid to the Basque Country officially and in private, I want to congratulate the Basque Country delegation to the Union for its endeavor. 10 años habían transcurrido desde el ingreso en la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, cuando esta nueva estructura del gobierno vasco se materializa por fin. Una reafirmación definitiva de nuestra vocación europea y la voluntad de ser copartícipes y corresponsables en la construcción de una Unión Europea sólida, justa y plural. Desde entonces, mucho se ha avanzado en la defensa y consolidación de nuestros intereses socioeconómicos, profesionales y sectoriales, mejorando el bienestar del conjunto de la ciudadanía vasca. Your commitment to what is our common aim, namely to give every European citizen the skills needed for work and life, is the very example of European cooperation. There is a lot we learned from each other, and there is a lot we learned together. Congratulations for these 25 years, and let me wish you at least 25 years more. La Unión Europea, además de socio natural de Euskadi, representa el principal mercado de exportación para los productos y servicios vascos. Pero no solo eso. La mayor parte de toda la normativa que se aplica en la comunidad autónoma de Euskadi se define y concreta en este espacio de decisión. La Unión Europea no es un club únicamente de Estados. La Unión Europea es un conjunto de ciudadanos que intenta desarrollar un proyecto de integración, de paz y de bienestar. Para eso, las regiones y en particular las naciones sin Estado tienen que tener más representación, más protagonismo y más influencia. La delegación de Euskadi en Bruselas representa, defiende y promociona los intereses multisectoriales de nuestra comunidad en la Unión Europea. Sus funciones son múltiples y comprenden, entre otras, la representación de los intereses de Euskadi ante las instituciones de la Unión Europea y las diferentes organizaciones multilaterales y órganos con sede en Bruselas, el seguimiento de iniciativas legislativas comunitarias que afecten a las competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el establecimiento de relaciones entre nuestras autoridades y agentes con las instituciones comunitarias y el asesoramiento técnico como centro logístico de apoyo de entidades públicas y privadas autonómicas con voluntad de intervenir a nivel comunitario. El día a día en la delegación es muy activo. Por año organizamos una media de 40 agendas para las autoridades vascas ante las instituciones europeas y estamos en constante diálogo con nuestros interlocutores en la Unión Europea. Horrexegatik, egindako lan bikaina eskertu nahi nioke ordezkaritzako lantaldeari. Mila esker eta zorionak. I had the pleasure to work with colleagues from Basque Country practically from day one of my career in the Commission. That is almost 20 years ago. Be it on the cohesion policy, social innovation and economy, SMEs or skills, these meetings with Basque colleagues and friends have always left me with a deep sense of professionalism and European engagement. I really enjoyed them, and very often they have also been for me a source of inspiration in my work. Thank you for this. Ante la creciente complejidad de las políticas europeas, la delegación se ha convertido en una estructura que aporta un enorme valor añadido a los diferentes agentes en sus relaciones comunitarias. Egunon, ERLAL would like to congratulate you on your representation's 25th anniversary in Brussels.
The Basque Country has well demonstrated its commitment to leading the vocational education and training agenda in Europe and understands the importance of international cooperation through its networks and Brussels representation. Let's raise a glass to the next 25. Zorionak por estos 25 años de trabajo de la delegación. Durante todo este tiempo, la delegación ha sido una herramienta magnífica de cooperación público-privada que nos ha ayudado a lograr un doble objetivo. Por un lado, trasladar nuestras necesidades a las instituciones europeas y, por otro, conocer de primera mano las oportunidades de Europa para nuestras cooperativas. Bide horretatik jarraitu, Mondragonentzat estrategikoa da eta. Zorionak eta eskerrik asko lan horretan ibili diren pertsona guztiei. Para Euskampus, la delegación del Gobierno vasco es mucho más que una sede. Es más que un portal que nos da acceso al intrincado mundo de la Comisión Europea. Para nosotros, sobre todo, es poder sentirnos en casa en Bruselas. Desde Euskal Fondoa, Asociación de Entidades Vascas Cooperantes, queremos felicitar a la delegación de Euskadi en Bruselas con motivo de su 25 aniversario. Es un honor poder compartir este momento con todo el equipo que conformáis la delegación. Tanto para la asociación como para las entidades que lo conforman, es fundamental contar con una puerta en Europa que nos sirva para mostrar al exterior lo mejor de nuestra cultura solidaria y nuestras mejores experiencias de desarrollo. Zorionak eta segi horrela, eskerrik asko zuen laguntza guztiagatik. Su ubicación en pleno centro de Bruselas facilita la participación y presencia de agentes vascos en las diferentes sedes y órganos administrativos de la Unión. Mediante las diferentes acciones y actividades desarrolladas por la delegación, esta se convierte en trampolín de profesionales y empresas interesadas en el desarrollo de su actividad en el ámbito europeo. Además, funciona como caja de resonancia de las buenas prácticas económicas, políticas y sociales desarrolladas en Euskadi en múltiples ámbitos. El apoyo de la Unión Europea recibido por Euskadi en estos últimos 25 años ha sido sobresaliente a todos los niveles, propiciando la creación de riqueza, el desarrollo sostenible, la generación de empleo, la innovación, la promoción cultural y el aumento de nuestra competitividad en el entorno económico. Y para todo ello, la delegación de Euskadi para la Unión Europea ha sido referencia, faro, bastión y punto de encuentro. La delegación ha contribuido a que instituciones, centros tecnológicos y educativos, agentes económicos, sociales y culturales avancemos juntos en el compromiso de Euskadi con Europa. Eskerrik asko eta zorionak ondo egindako lanagatik. Eskerrik asko eta zorionak gure izaera eta nortasuna edatzeagatik, gure interesak defendatzeagatik. 25 años de trayectoria exitosa representando a Euskadi en Europa y un futuro cargado de desafíos, oportunidades e ilusión. Por un trabajo bien hecho, Zorionak.